Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. Ahora te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 19 de Doctor Milagro. Tanju le informa a su paciente y al esposo de esta que debe retirarse todos los implantes que tiene, ya que le han causado una severa infección que ni los antibióticos han podido detener. La mujer no acepta que le retiren los implantes. Entonces Tanju habla con el esposo, y le pide que convenza a su esposa de operarse, pues es urgente que lo haga, ya que la infección sigue avanzando y su vida está en peligro, pero ni el hombre logra convencer a su esposa, pues ésta se niega rotundamente a operarse. Nasli y Ferman discuten sobre la operación del paciente Soner, y cuál sería la mejor opción. Nasli propone destruir la masa con láser y extraerla en varios pedazos, mientras que Ferman sugiere extraerla en una sola pieza. Ali les dice: eso sería imposible. Y les señala en la imagen de la resonancia, que la masa que tiene el paciente y que está causándole dolor, está cerca al tallo cerebral, lo que es muy complejo el poder extirparlo. Luego le informan a Soner y a su esposa Merve que la masa que tiene es más grave de lo que pensaban, y que es una cirugía muy complicada, disminuyéndole las posibilidades de volver a caminar. Soner entiende el nuevo contexto, pero no renuncia a la idea de volver a caminar, y le pide a Ferman llevar a cabo la cirugía, aun con el riesgo que ésta conlleva, y le pregunta a Ferman cuál es el riesgo de la cirugía. Pero antes que Ferman responda, Ali le dice que la probabilidad que muera es del 15%. Merve se opone a la cirugía, pero Soner le dice: entiende que quiero que se haga la cirugía, claro, como no eres tú la que está en esa silla, iniciándose así una discusión entre la pareja. Merve le dice que está siendo un egoísta al pensar solo en él, al poner la vida de los dos en peligro, y luego se marcha. Mientras tanto, en el caso de Tanju, el hombre sigue tratando de convencer a su esposa de sacarse las prótesis, pero a la mujer parece no importarle que su vida esté en peligro. Entonces Celia le dice que si lo tiene todo y una familia, porque pone todo en peligro al arriesgarse con su errada decisión. La mujer le responde: mi marido me engaña con otra, él trabaja rodeado de mujeres bellas y más jóvenes que yo, por eso creo que me engaña. Y tengo razones suficientes para creer eso. Por esa razón decidí operarme, para verme más atractiva. Celia se sorprende ante tal revelación y decide ir a reclamarle al esposo de la paciente, y le dice que ya sabe que él la engaña con otra. El hombre se sorprende de ello, y niega tal acusación. ¿De qué hablas? Yo engañar a mi esposa. Eso no es cierto. ¿De dónde sacaste eso? Yo nunca he engañado a mi esposa. Celia se disculpa por el malentendido, y le pide al hombre que hable con la paciente, pues ella cree eso, y por tal razón se niega a la cirugía. El hombre llega inmediatamente y le explica a su esposa que él nunca le ha sido infiel, y que si llegaba tarde y no le contestaba las llamadas, era porque después del trabajo, él se dedicaba a apostar para así conseguir más dinero, y así darle una mejor vida a ella y a la familia. La mujer se disculpa y lamenta haber creído eso, y cuando ambos se abrazan, ella se queja diciendo: mi cabeza, y se desmaya. Demir y Celia la llevan a cirugía. Por su parte Adil, junto a Nasli tratan de ayudar a Ali a aprenderse todo lo que tiene que decir para cuando sea interrogado por las quejas que tiene en su contra. Ali repite de paporreta que no fue su culpa lo que pasó con Elif, y que el ladrón le disparó porque ella sacó su celular para llamar. Adil le pide que se concentre y que no puede fallar, que no puede decir algo de más, solo lo necesario, y que ellos buscarán confundirlo para que él se equivoque y poder sancionarlo. Ali continúa repitiendo su respuesta sobre la otra queja, diciendo: yo no hostigué a la madre de Tamer, solo le sugerí que opere a su hijo, por el bien del menor, pero nunca la obligué ni la amenacé. Luego les pide a Adil y a Nasli que lo dejen continuar haciendo lo que desea hacer, y toma un juego con unas cuentas, el cual utiliza cuando quiere aislarse e ignorar lo que sucede. Tanju y Demir realizan la cirugía de la mujer,
luego de 6 horas después que se lo pidieron, producto de ello la infección ya ha avanzado demasiado, y la paciente entra en paro. Primero le dan electroshock, y luego Tanju le da masajes al corazón abierto, tratando de reanimarla, pero después de unos minutos, Tanju declara fallecida a la paciente, y aunque Celia y el resto notan signos vitales, no hay actividad cerebral, ya que durante el paro cardíaco hubo asfixia, y no llegó oxígeno al cerebro, ocasionando la muerte cerebral. Terminada la cirugía, Tanju siente frustración, y tira algunos objetos a su alrededor. Demir se acerca a Tanju y le dice: ¿acaso crees que no tengo sentimientos? Luego le dan la triste noticia a su esposo, y pregunta, ¿cuánto tiempo podrá permanecer conectada? Demir y Tanju le responden que depende de la máquina, y al cabo de unos meses sus órganos dejarán de funcionar, es por ello que desean hablar con él de un tema importante, y por ello lo llevan a la cafetería del hospital y le muestran un carné de donación de órganos de su esposa, en el cual ella da su consentimiento para donar sus órganos, en el caso que algo llegase a pasarle y exista la posibilidad de donarlos. Tanju le pide que piense en la decisión que tomó su esposa, y que sería bueno que él cumpliese su última voluntad, además que al donar sus órganos, estará ayudando a salvar la vida de varias personas a la vez. El hombre no termina de procesar toda la información, y decide que no lo hará, y además advierte que no le saque nada a su esposa. Ahora quiero agradecer a todas las personas que nos escribieron en nuestro video anterior. Saludos especiales para los siguientes usuarios. Para Rita Alonso desde Panamá. Para Janet del Águila desde Perú. Para Blink Forever desde Perú. Para Nelly Luisa Villegas desde Perú. Para Rosario González. Para Luis Navarro Delgado desde Perú. Para Olga Díaz desde Toronto, Canadá. Para Sofía Mendoza. Para Marley Erly Montoya desde Perú. Para Tatiana Mendoza, desde Panamá. Para Gladys Chota Rosado desde Lima, Perú. Para Sobeida Adame desde Panamá. Para Rogelio Ortega de Panamá. Para Sandra Rivas, y en especial para su pequeño Eyal Arias Rivas. Para Heidi Marisol Martínez desde Panamá. Para Demetrio Lescano desde Panamá. Gracias a todos, que tengan un gran día, nos vemos en el siguiente video. Adiós.